Estimados estudiantes, como parte de la materia de contabilidad bancaria, vamos a ver cómo se deben calcular los intereses en el sistema financiero y cuáles son los sistemas de amortización que debe utilizar la banca y el resto del sistema financiero para calcular los intereses y el pago de las cuotas en las operaciones de crédito. Primero vamos a comenzar con el cálculo y liquidación de intereses en las operaciones tanto activas como pasivas. Vamos a comenzar con la fórmula que deben utilizar las entidades del sistema financiero. Para calcular los intereses se tomarán en consideración los días transcurridos desde el inicio hasta el vencimiento de la operación. Estos se multiplicarán por la tasa de interés y se relacionará con el factor 360 en el denominador para el caso de pagos periódicos. Los pagos periódicos se dan en las operaciones cuando se debe pagar cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Lo más común es que se paguen cada mes, o trimestralmente o semestralmente. Esos son pagos periódicos. Pagos periódicos quiere decir que se repiten mensualmente, trimestralmente, semestralmente. O, en su defecto, se debe utilizar el factor de 365 en el denominador para el caso de pagos no periódicos. En el caso de pagos no periódicos se dan cuando los pagos no son mensuales, trimestrales o semestrales, sino que en ese caso se utiliza el factor de 365 días cuando las operaciones no tienen pagos periódicos, es decir, se cuentan todos los días de la operación para el cálculo de intereses. Ya pasando el tema de sistemas de amortización, se han definido principalmente dos sistemas de amortización. El primero, el denominado sistema francés. Este sistema francés, la característica fundamental es que los dividendos son iguales. Dividendo es lo mismo, o los relacionaremos con cuota. El dividendo es la cuota de interés, es la cuota que se debe pagar cuando se adquiere un crédito. Aquí tenemos un esquema, un gráfico del sistema francés. Este sistema francés ya lo veremos con un ejemplo para que ustedes entiendan totalmente de qué se trata este sistema. También tenemos el sistema de amortización alemán o de cuotas de capital iguales. Aquí vamos a ver un gráfico del sistema alemán. Para que podamos nosotros entender de mejor manera, vamos a plantear un ejemplo y vamos a calcular este mismo ejemplo con los mismos datos por los dos métodos, y ahí vamos a ver las diferencias. Entonces tenemos al señor Carlos Pérez, que obtuvo un préstamo del Banco de Loja por $25,000 a la tasa del 14% por el plazo de 24 meses. Entonces aquí nosotros ya hemos desplegado, vamos a desplegar la tabla de amortización, que es lo que tiene que hacer el banco, es simular una tabla de amortización para que el cliente pueda escoger entre el método francés o alemán. Entonces aquí tenemos 25 cuotas, solo hemos puesto la cuota número 25 para ejemplificar que en este periodo 25 ya se paga todo el capital. Entonces aquí lo que caracteriza al sistema o al método francés es que las cuotas o los dividendos del préstamo son iguales. Como las cuotas son iguales, por obvias razones la amortización, es decir, los pagos de capital, tienen que ser variables, igual los intereses, porque los intereses se pagan sobre el capital que va quedando. Es decir, los intereses en el periodo 1 pagamos por los $25,000, en el periodo 2 pagamos sobre 24,091 y así sucesivamente hasta que terminamos de pagar el capital. Entonces, no se olviden que por el método francés, lo que le caracteriza
principalmente es que la cuota es fija, la amortización y los intereses del periodo son variables. Tenemos el mismo ejemplo por el método alemán. El método alemán se caracteriza porque la amortización o el pago de capital de cada una de las cuotas es fija. ¿Cómo sacamos en este caso los 1041.67? Dividimos 25.000 para 24. Los intereses son variables porque se pagan sobre los saldos de capital y tenemos al final una cuota que es variable, ¿no es cierto? La cuota sería la suma del pago de capital o amortización, es decir, los 1041.67 más los intereses del periodo, que son 291.67. Así obtenemos la primera cuota de 1.333.33 y las demás cuotas, ¿no es cierto?, hasta finalizar, hasta llegar al mes número 24. Entonces, para resumir el método alemán, la amortización, el pago de capital es fijo y los intereses y la cuota son variables. Entonces, las entidades del sistema financiero deberán asegurarse de que el cliente conozca toda la información relativa a cada sistema de amortización del crédito para la toma de la decisión. Es decir, los clientes de la banca, a los clientes de la banca se les debe hacer estas dos tablas de amortización para que escojan cuál de los dos sistemas está más acorde a sus intereses. Además, para ya configurar todo lo que debe mostrarle al cliente la banca, hemos hecho una lista, ¿no es cierto? El cliente debe conocer el monto, plazo y la tasa de interés efectiva anual, la tasa de interés activa referencial para el segmento del crédito, los valores de los dividendos, las amortizaciones de capital y el pago de intereses para cada periodo en cada sistema de amortización. Esto es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior con por los dos métodos. Un desglose de todos los costos y gastos directos e indirectos relacionados al crédito. Es decir, aquí el banco o las otras entidades del sistema financiero tiene que decirle al cliente todos los costos, costos legales, costos administrativos, además de los intereses que le van a cobrar en el crédito. El valor final que el usuario o consumidor cancelará por el total del crédito en cada sistema de amortización al finalizar el plazo, en el cual deberán estar incluidos todos los costos y gastos relacionados al crédito solicitado. Y por último, la tasa efectiva anual del costo de financiamiento con una precisión de 2 decimales. La tasa efectiva anual del costo de financiamiento permitirá comparar el costo de las diferentes alternativas de crédito ofrecidas al cliente, al informar la tasa efectiva anual de interés resultante de todos los desembolsos que realizará y de todos los pagos que efectuará por concepto de costos y gastos del crédito. Siempre que se le ofrezca un crédito al cliente, el banco o las otras instituciones del sistema financiero le tienen que hacer el cálculo de la tasa efectiva. Esta tasa efectiva es lo que realmente le cuesta el crédito al cliente. La fórmula es la siguiente: 1 más R todo elevado a la P menos 1 por 100. Esta tasa efectiva le servirá al cliente para ver cuál tabla de amortización o cuál crédito le resulta más barato. Es decir, si en el sistema alemán tenemos una tasa del 15.10 y en el método francés tenemos una tasa del 15%, nosotros vamos a irnos por el sistema francés, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve la tasa efectiva del crédito. Y es obligación de los bancos hacer el cálculo de la tasa efectiva para el cliente escoja de acuerdo a sus necesidades la tasa efectiva que sea obviamente menor. Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo.
hemos visto cómo se calculan los intereses, cómo la banca debe calcular los intereses, y también hemos visto cuáles son los sistemas de amortización que debe utilizar la banca y las otras entidades del sistema financiero para hacer las respectivas simulaciones de crédito y que el cliente escoja cuál es la tabla de amortización que le da una tasa efectiva menor. Esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta luego.